Abogados, buenas noches. Abogados, buenas noches. Saludándolos en la sesión del día de hoy. Comentarles que por medio de esta sesión les doy la instrucción general de lo que será nuestra evaluación de cierre de nuestra materia, contratos mercantiles, para que ustedes la vayan generando esa evaluación. Y va a consistir en lo siguiente. En sesiones anteriores les comentaba, nuestra evaluación es de manera de retroalimentación. Nosotros vamos a generar una carpeta digital, una carpeta donde vamos a seccionar el 50% será evaluado en lo concerniente a una síntesis. Síntesis puede ser manejada en prosa, puede ser manejada en guiones. El punto es generar por sesión, por cada una de las sesiones que hemos desarrollado a través del cuatrimestre, por cada una de las sesiones que ustedes tienen acceso, vamos a generar esa síntesis, reitero, prosa o guiones, y a esa síntesis le vamos a anexar, le vamos a agregar como un material adicional por parte suya, una investigación documentada o una investigación fundamentada. Vamos a nutrir nuestra sesión, nuestra clase, con una investigación que ustedes generen. Si en la sesión es enteramente doctrinal, entonces aplicaría una investigación documentada, es decir, agrego contenido, agrego investigación al contenido o la temática de la sesión en comento. Esto lo vamos a generar. Yo les pido que esta carpeta se integre por rubros. ¿Qué significa? Vamos a comenzar con una portada. De la portada, que tendrá los datos personales, los datos de la materia, y ahí continuamos con una introducción en la que ustedes van a dar esa apertura, ese adentramiento a lo que ha sido nuestra materia, a lo que ha sido en una generalidad. La introducción tendrá que ser de manera general, ¿ok? De la introducción continuamos. Comienzo con sesión 1 con el tema tal. Ustedes van a identificar el tema que se va a desarrollar en cada una de las sesiones como nosotros iniciamos cada sesión, con los temas o el tema tal. Ahí comienza mi síntesis. Yo observo mi sesión, hago mi síntesis, reitero, prosa o guiones. Ahí, rubro número 2 es investigación documentada. Si esta aplica a la sesión 1, si a la sesión 5, a la sesión 4 aplica investigación fundamentada, porque en la misma sesión nosotros manejamos fundamentación, Código Civil, ahí también pueden agregar ese contenido de fundamentación. ¿Ok? Ese sería el 50% de nuestra carpeta digital. Por cada sesión, la síntesis con nuestra investigación documentada o fundamentada sea el caso. De ahí, nuestro siguiente 50% de nuestra evaluación de esta carpeta digital la vamos a integrar en mínimo 2 organizadores gráficos por cada sesión. Es decir, mi carpeta va en este sentido. Mi portada, mi introducción, sesión 1, temas, concepto de derecho, conceptos generales, efectos de los contratos, el tema que se haya desarrollado en la sesión. Comienzo mi síntesis, agrego mi investigación documentada. Sigue, ejemplo, mapa conceptual de la sesión 1 con el tema efectos de los contratos, concepto de contrato. Generan ustedes a elección personal un mapa conceptual, un sinóptico, un mental, una cuestión de llaves, una cuestión de imágenes, una cuestión que a ustedes les sea práctico y a ustedes les sea entendible la organización de la información y que por obviedad de hechos, ese organizador gráfico va a provenir de nuestra síntesis que ya generamos. Un organizador gráfico, un siguiente organizador gráfico para que sea complementario. Son mínimo 2 organizadores gráficos por sesión. Ejemplo, reitero, mapa conceptual del concepto de derecho,
genero mi mapa conceptual. Mapa mental de los elementos del derecho o del concepto de convenio. Ahí genero mi siguiente organizador. Siguiente, sesión 2 o clase 2 con el tema tal y lo mismo, síntesis, investigación agregada, ya sea documentada o fundamentada, organizador gráfico, mapa conceptual de los efectos. Así, en esa sucesión de acontecimientos va a ser integrada nuestra carpeta. ¿Cuándo se entrega nuestra carpeta? Nuestra carpeta será entregada una semana antes del cierre de nuestro cuatrimestre. Ustedes contabilicen cuántas sesiones llevamos hasta esta sesión, cuántas sesiones nos van a restar para hacer nuestro cierre de cuatrimestre, pero es el momento preciso para que ustedes vayan ya trabajando, vayan ya adelantando esta carpeta. Yo les voy a aperturar la instrucción, el apartado de la carpeta en el rubro de la plataforma de nuestra materia, con la descripción de las instrucciones que yo les estoy comentando en este momento. Les voy a hacer nuevamente la narrativa de la instrucción, la lista de cotejo, qué es lo que voy a evaluar. Todo lo que yo les comento en esta sesión se los voy a plasmar por escrito en esta apertura de plataforma, y la entrega de esta carpeta será una entrega total, es decir, hasta la semana antes, que sería, nosotros nos encontramos los días jueves, lo vamos a dejar para el día viernes de una semana antes de nuestro cierre de cuatrimestre. Si en la plataforma les puedo fechar la fecha de entrega viernes y les doy el día para que ustedes hagan la aportación en la plataforma de nuestra carpeta por sesión. Es importante que tomen en consideración que es por cada sesión y que la carpeta deberá ser integrada, reitero, por rubros. Separen sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4, las sesiones que tengamos a lo largo del cuatri. En la sesión 1 comienzo con mi síntesis, señalo qué temas están abordados en la sesión. Síntesis, mi investigación documentada o fundamentada, mi primer organizador gráfico, mi segundo organizador gráfico. Podemos realizar nuestra carpeta, nosotros podemos realizar este material digital ya sea en Word o lo podemos manejar en PowerPoint. De las dos alternativas digitales que podemos tener, en ambas va a suceder exactamente lo mismo, lo van a separar por sesiones. Si es en presentación, bueno, ustedes cada diapositiva van a generar su síntesis con sus anexos, sus agregados. Su primer organizador, su segundo organizador, siguiente sesión, y así vamos a continuar. Una vez que agotemos el material de todas las sesiones, nosotros vamos a cerrar nuestra materia con una conclusión. La última instrucción de integración de nuestra carpeta será una conclusión. En esa conclusión, ustedes podrán manejar la aplicación de nuestra materia en su ejercicio profesional, podrían aplicar un caso práctico, pudieran aplicar la narrativa de la aplicación en litis, es decir, en el caso de que se integre un contrato de compraventa, en el momento en el que nosotros no respetamos la cuestión de los elementos de validez, nosotros convertimos a un contrato, sí existe porque está presente, pero es inválido porque se está observando el dolo. Si ustedes generan un modelo donde se observe una falta o una ilegalidad en cuestión contractual, esa sería su conclusión. Por el contrario, otro ejemplo, puedo hacer una conclusión de cierre de mi carpeta de manera doctrinal. Concluyo que la diferencia entre un convenio con un contrato, al ser que los efectos son de manera del contrato parte del convenio, toda vez que tiene 2 efectos y el convenio tiene 4, con una aplicación en la materia civil, nosotros observamos esta aplicación en un caso práctico como este. Entonces, puedo narrar de manera doctrinal mi conclusión, ¿ok? Tienen escenarios diversos para poder hacer una introducción, escenarios diversos para hacer una conclusión. Lo que sí tienen de manera más puntual o de manera instruida sería el desarrollo. El desarrollo, reitero, es 50-50.
va a contemplar la síntesis con su investigación agregada y el otro 50 son sus organizadores gráficos, que mínimo serán 2 por cada sesión. Las sesiones ustedes tienen acceso a ellas mediante la plataforma. Ustedes tienen el acceso en la propia sesión que ustedes ya pueden consultar. Ahí se aportan los materiales suficientes y necesarios para que ustedes realicen su síntesis. Ejemplo, si nosotros hemos manejado codificaciones, ustedes tendrán por separado su código civil donde pueden estar consultando los artículos que se han manejado en las sesiones. De esa manera, ustedes cuentan con todos los materiales dentro de la sesión que ustedes consulten para poder generar su carpeta digital. ¿Ok? Yo voy a aperturar, reitero, en la plataforma la entrega de esta carpeta, reiterándoles nuevamente que la entrega es por la carpeta completa, con todas las sesiones que nosotros hemos tenido, con esa dualidad de 100% en un 50 en un 50, y que de esa manera será evaluada. ¿Ok? Voy a compartir pantalla en la sesión presente. Nosotros vamos en esta sesión, a conocer el tipo de contrato, y que sirva también cada sesión que nosotros hemos venido manejando, hacemos una retroalimentación de la sesión anterior. Esto les sirve a ustedes para que los conocimientos se fijen de manera puntual, en la retroalimentación se fijan el conocimiento anterior. Significa que lo que yo ya pude observar durante la semana, capté, hice algunas notas de clase, hice algunas notas en mi libreta de notas, la puedo complementar con la sesión siguiente para que haga una retroalimentación de la anterior, pero que me vincule a la siguiente sesión. Esa ha sido la dinámica que hemos manejado nosotros en cada una de nuestras sesiones. En la sesión presente, terminamos en la sesión anterior con nuestra fundamentación, nuestra cuestión doctrinal, de cierre completo de conceptos generales y de exigencias contractuales para que nosotros entremos a partir de esta en la especialización de cada uno de los contratos que podemos observar tanto en la materia civil como en la materia mercantil. Este cuadro que ustedes tienen en pantalla es un cuadro descriptivo y que ustedes pueden observar, ejemplo, aquí tenemos a la compraventa como nuestro primer contrato a hacer la descripción, y en el concepto nosotros estamos mostrando la doctrina, pero con vinculación y relación a la fundamentación. Es decir, la fundamentación del contrato de compraventa es el artículo 7.532 del Código Civil vigente y aplicable, es decir, el Código Civil del Estado de México. Este artículo 7.532 nos va a conceptualizar, es decir, es un concepto fundamentado en el tipo de contrato que estamos analizando. En la siguiente descripción tenemos a las partes que intervienen dentro de un contrato de compraventa, siendo el ejemplo el propio. Aquí vamos a observar el sujeto activo, el sujeto pasivo, aquí el sujeto ambas partes que son quienes llevan a cabo la firma de un contrato de compra-venta con todos los elementos de existencia y de validez para que sea un contrato lícito. Entro en materia. Compra-venta. Concepto. ¿Hay compra-venta? Existe la compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad. Esta palabra puede ser una de las palabras claves para que ustedes puedan manejar también un cierre, una conclusión. La propiedad como protagonista de nuestras obligaciones dentro de los contratos. Propiedad significa el todo. Transferir la propiedad, al momento en el que nosotros transferimos la propiedad, nosotros podemos hacer esa transferencia de uso, goce y dominio. Voy a transferir a través de esta compraventa propiedad, y aquí es muy clara la literalidad de la ley. Dice la propiedad de un bien. Aquí, palabra bien,
ustedes ya observamos en las sesiones, en las primeras sesiones, nuestra clasificación de bienes. Entonces, las observamos dentro de nuestra clasificación de contratos. Ahí fuimos abordando de alguna manera la clasificación, pero ya en la aplicación de los contratos como tal. Entonces, compraventa. Compraventa puede transferir la propiedad de un bien, de un derecho. Puede ser un bien o puede ser un derecho. Es decir, el bien es una transferencia de propiedad tangible. Un derecho es una transferencia de propiedad intangible. Aquí, yo al realizar compraventa, es que existe uno de los contratantes obligándose a transferir propiedad de bien o de un derecho y el otro se obliga a su vez a pagar por ello. ¿Qué ello? Se va a obligar a pagar por un bien o por un derecho. ¿Y qué es lo que va a pagar? Va a pagar un precio cierto y un precio en dinero. Aquí, con estas dos líneas finales del concepto de compraventa, ustedes pueden regresar a los elementos y clasificación de los contratos. El contrato de compraventa, ¿qué clasificación tiene? ¿De qué naturaleza proviene la compraventa? De un traslativo de dominio, de toda la sesión, y ustedes van a observar en la integración de su carpeta que para llegar a este concepto es que nosotros debimos haber analizado todos los conceptos previos a esta sesión, ¿ok? Compraventa. Compraventa, uno de los contratantes se obliga a transferir propiedad de un bien o de un derecho. Al que se le va a transferir, se obliga a pagar un precio y es un precio cierto, un precio fijo, un precio ya pactado a la firma del contrato. Y ese precio que se paga por un bien o por un derecho es en dinero. Nosotros hablábamos, y así, esta es la literalidad del 7.532. El 7.532 como artículo fundamentado de compraventa te dice que es en dinero, un precio cierto y en dinero. Ojo aquí, en algunas de nuestras sesiones manejábamos que se pueden, en el mismo contrato, se puede perfeccionar una cláusula de excepción. Puede que yo compre un bien, pero que a cambio de esa compra, a cambio de que me transfieran esa propiedad, yo, el comprador, pueda prestar un servicio también a cambio de la adquisición de esa propiedad. Puede que yo te venda, que yo sea quien quiera comprar una camioneta. Tú abogado, abogada, me vendes tu camioneta. Mi camioneta, LIC, cuesta 200,000 pesos. Deme 100,000 pesos en dinero y divórcieme. ¿Cuánto me cobra por divorciarme? Te cobro 20,000 pesos por divorciarte, entonces ya son 120. O deme 100,000 pesos de entrada, es decir, en una sola exhibición, me presta un servicio que será el divorcio por una cantidad de 20,000 pesos y los 80,000 pesos restantes me los da en exhibiciones de 10,000 pesos mensuales. Es decir, ese acuerdo de voluntades, ese consentimiento de la forma de pago es también legal, es totalmente cierta. ¿Por qué? Porque nos vamos a ajustar al bien jurídico tutelado del concepto que dice que es un precio cierto. Aun cuando el 7.532 nos dice que es en dinero, si te das cuenta y te percatas que en este contrato de compraventa modelo que te estoy narrando, sí hay un dinero, porque sí hay una exhibición, una sola exhibición, ese sería una compraventa instantánea, pero que en el mismo contrato también se puede pactar una prestación de servicio, pero también le estás poniendo un precio a la prestación de servicio, ¿te das cuenta? Aun cuando no pagas el dinero completo en su totalidad, presto un servicio yo como comprador, pero sí tiene un precio cierto. Diferente sería a que me da 100,000 pesos en una sola exhibición, me va a prestar los servicios profesionales para que me divorcie, yo al vendedor, pero dígame cuánto va a ser por el divorcio. No, no te puedo dar una cantidad cierta hasta ver cómo se comporta el juicio, entonces vamos a dejarlo abierto para que al final del divorcio, no. Así, entonces, no sería un pacto. Tendríamos que ajustar un precio cierto para que la compraventa se perfeccionara. Y si el resto de ese pago cierto va a ser en exhibiciones, se convierte en compraventa de instantánea a tracto sucesivo. Más
la adaptación de cada uno de los contratos. Y estas adaptaciones que te estoy mostrando las puedes realizar en cualquier tipo de contrato, llámese compraventa, arrendamiento y todos los que vamos a describir en la sesión. Si hemos de darle un nombre a las partes que intervienen en una compraventa, nosotros hablamos de un vendedor y de un comprador. Esas son las dos partes, el nombre de las dos partes que intervienen exclusivamente en el contrato de compraventa. Tú no puedes encontrar la nomenclatura del contrato de compraventa en un contrato no llamado compraventa. Ojo también, aquí deben de saber, para que nosotros realicemos una compraventa, puede que esa compraventa que vamos a pactar provenga de otro contrato llamado promesa de compraventa. En su momento, en la clasificación de contratos, explicamos qué era el contrato de promesa. Entonces, yo pude haber firmado una promesa de compraventa, igual y con la descripción que te estoy manejando, una sola exhibición, una prestación de servicio y un tracto sucesivo, pero no lo vamos a pactar ahorita, lo vamos a pactar en un año. La compraventa se pacta para que se realice en un año. Entonces, esta compraventa proviene de un contrato de promesa de compraventa, más aún así se ajusta al supuesto legal que marca el 7.532, porque en este momento las partes vendedor y comprador se van a perfeccionar a la firma de la compraventa. ¿Ok? Si nosotros hablamos sobre el contrato de arrendamiento, nosotros arriba en compraventa estamos transfiriendo propiedad. Hablemos de la transferencia, pero de posesión. Arrendamiento. El 7.670 marca del Código Civil vigente en la entidad. 7.660 marca. En el contrato de arrendamiento, el arrendador, es decir, observa que desde el concepto fundamentado ya te está marcando las partes, el nombre de las partes que intervienen. En el contrato de arrendamiento, el arrendador se obliga a transmitir el uso o goce. No te transfiere propiedad, porque el arrendamiento te va a transmitir únicamente posesión. Transmite el uso o goce y, ojo, temporal. Si la palabra temporal no existe en un arrendamiento, entonces no es arrendamiento, se convierte en otro tipo de contrato. Esto es una palabra clave del arrendamiento. Es uso o goce temporal. Y aquí es el uso o goce temporal de un bien. Aquí no transmites posesión de un derecho. Aquí únicamente el arrendamiento surte efectos en los bienes. Y aquí te sigue marcando. Transmite el uso o goce temporal de un bien al arrendatario. Entonces, el arrendatario es la persona que va a recibir ese uso o goce del bien, quien se obliga a pagar un precio. Aquí, en la descripción y clasificación de los contratos, tipos de contratos, también analizamos que al momento en el que tú transfieres posesión, quien transfiere posesión, es decir, el arrendador, efectivamente debe acreditar de manera legal la capacidad jurídica para poder transmitir ese uso o goce del bien. Es decir, debe ser el propietario o debe de tener un instrumento legal que le acredite la transmisión de la posesión. Ejemplo, el arrendador es el propietario del bien inmueble, es el dueño. Tiene escrituras, tiene una sentencia de judicial, tiene el instrumento legal que tú decidas que tenga el arrendador. El punto es que el arrendador es el dueño, es el legítimo propietario del bien y lo quiere dar en arrendamiento. Entonces, tiene toda la capacidad legal para firmar el contrato de arrendamiento toda vez que él es el propietario, él es el dueño. Y entonces te voy a arrendar el bien inmueble, el bien mueble, porque también se arrendan bienes muebles, con la facultad legal que tengo, la capacidad que tengo, porque es mío, porque yo soy el dueño. Y me vas a pagar cierta cantidad, 1,000, 2,000, 5,000,
de manera mensual, los 5 primeros días de cada mes me lo vas a depositar o yo voy a venir aquí al domicilio, XY. Esas especializaciones ya se pactan en la descripción de las cláusulas, en la cláusula específica del pago. Arrendamiento, ojo también, es en bienes muebles, en bienes inmuebles, en la clasificación generalizada. Puedo arrendar, te puedo rentar las mesas y las sillas para tu evento. Ese es un bien mueble. Se pacta un contrato en lo cotidiano de la vida real. Cuando tú alquilas un servicio, lo ideal sería que fuera firmado. En algunas otras situaciones es por palabra, es solamente verbal, pero sigue siendo exigible. El arrendamiento, el concepto te lo da el 7.670, más si tú continúas el 7.671, 72, 73 y los sucesivos, te van a marcar en qué casos el arrendamiento sí es legal de manera verbal y en qué casos el arrendamiento, si no es por escrito, no es un arrendamiento lícito, sobre todo en los bienes inmuebles. Y también en la palabra temporal, el mismo código te marca el tiempo máximo que se puede generar arrendamiento en cada tipo de bienes inmuebles, en cada tipo de bienes. ¿Por cuánto tiempo máximo se te puede arrendar una finca? ¿En cuánto tiempo máximo se te puede dar en arrendamiento tal bien? Y lo marca y lo describe el 7.670 en lo sucesivo. ¿Quiénes son las partes que intervienen en arrendamiento? Intervienen el arrendador y el arrendatario. Arrendador es el dueño, el que tenga la capacidad para poder transmitir uso o goce. Y el arrendatario es el que recibe la transmisión del uso o goce, el que va a hacer uso del bien. ¿Qué pasa si quien te da a firmar el contrato de arrendamiento no es el dueño? Es un tercero, puede ser una inmobiliaria, por ejemplo. Entonces, la inmobiliaria o la persona que va a firmar el contrato de arrendamiento con el arrendatario debe poseer un mandato, debe poseer un poder notarial certificado por la máxima autoridad en materia de bienes, que es un notario público. Ojo, también aquí esto te puede colaborar para tu conclusión de la materia. ¿A quién se le llama la máxima autoridad en materia de bienes? Es un notario público por la fe pública que maneja y por las transacciones que se pueden certificar ante un notario. Otro, ¿a quién o cómo se le denomina a la institución? Ojo, institución protagonista del derecho civil en materia de bienes es el Instituto de la Función Registral. Esa es la máxima autoridad, pero en materia registral. El notario es la máxima autoridad para dar fe y legalidad de las transacciones o actos jurídicos en los bienes. Para que quede ese acto jurídico legalizado, para eso nosotros acudimos a la autoridad administrativa, la registral, que es el Instituto de la Función Registral, anteriormente llamado Registro Público de la Propiedad. ¿Ok? Si yo soy el dueño, presento en mi contrato de arrendamiento la capacidad jurídica que tengo para generar el arrendamiento. Nosotros en la vida cotidiana hemos escuchado la palabra subarrendamiento. ¿En qué es válida, no es válida? Lo marca el código, son acuerdos de voluntades que quedan fuera de la ley. ¿Qué pasa en ese sentido? El subarrendamiento es una figura, es una palabra coloquial. La ciudadanía lo maneja como subarrendamiento. Para que nosotros lo entendamos como abogados en entrenamiento, como abogados y que nosotros conocemos, sí, y que nos estamos entrenando para conocer la literalidad de la ley. Descartamos lo que es mito, lo que es leyenda y lo que es real. Aquí el contrato se llama arrendamiento, no se llama renta. Es que réntame tu departamento, renta, es el que me renta, es mi casero, no, esas palabras son totalmente fuera de la ley. No por prohibidas, sino porque no están contempladas en la legalidad correspondiente, que es el Código Civil. Se llama arrendamiento quien te renta
es el dueño, es el arrendador, y tú que rentas eres el arrendatario, para que comiences también a nutrir tu léxico jurídico y entendamos que el abogado que dice o se expresa con la palabra, ¿a ti quién te renta? Es porque desconoce el argot propio del derecho civil. ¿Quién te genera el arrendamiento? Tú eres el arrendatario. ¿En qué calidad el arrendador se ostenta contigo para que con tu cliente en tu asesoría, pues des a conocer tus conocimientos desde el léxico? ¿Ok? De aquí que nosotros encontramos un contrato maravilloso llamado mutuo. Este es un contrato súper, súper estrella, pero que pocos y muy pocos de nosotros como abogados conocemos. Mucho más se encuentra el desconocimiento en la ciudadanía. Dice, el mutuo, en el artículo 7.655, lo conceptualiza de manera fundamentada como el siguiente. El mutuo es un contrato por el cual el mutuante, aquí está la primer figura, aquí está la primer persona que interviene en un contrato de mutuo, mutuante, por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad. Ojo, aquí otra vez encontramos un contrato traslativo de dominio. Mutuo. Mutuo entra dentro de la clasificación de los contratos como compraventa porque transfiere propiedad, ¿ok? Obvio es que al transferir propiedad transfieres posesión, ¿ok? Ojo, en un sentido directo de la literalidad de la ley, al transferir propiedad por obvio o por efecto, transmites posesión. No así en estricto sensu, en contrario sensu, al transferir posesión no transfieres propiedad. Para que esto quede claro y que también lo vayas manejando en tu síntesis. El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad, pero ojo aquí, ¿qué es lo que hace al mutuo diferente a los demás contratos que puedan transferir propiedad? ¿Por qué no es compraventa? Porque el mutuo, la propiedad que transfieres de una suma de dinero, estás transmitiendo esa propiedad de una suma de dinero o de otros bienes fungibles. Aquí, palabra clave, bien fungible. Vas a tener que remitirte a tu derecho civil en cuanto a la clasificación de bienes. ¿A qué tipo de bienes les llamamos fungibles? Tarea para ti. Transfieres propiedad de una suma de dinero o de otros bienes fungibles al mutuario, mutuatario. Es válido decirlo de las dos maneras. El mutuante y el mutuario. Mutuante va a transferir la suma de dinero o de otro bien fungible al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. El mismo artículo te dice qué es un bien fungible. Tú remítete también a la doctrina. Este concepto es un tanto confuso, te lo voy a dar en un caso práctico para que tú lo entiendas a la perfección. En la vida cotidiana, ustedes se han encontrado con la figura de las cajas de ahorro, con las famosas tandas. Si yo, y que ojo también el mutuo, en el 7.655 te describe el concepto, pero si tú te vas al 7.656, 57 y el que sigue, te va a dar la descripción de los elementos del contrato de mutuo y de las características del contrato de mutuo y todo lo que tenga que ver con el contrato de mutuo te lo da en las especificaciones los artículos siguientes. Vamos al ejemplo práctico. En una caja de ahorro, el mutuo, te puedo transferir una suma de dinero y tú me regresas la suma de dinero. Por eso es que es un bien fungible, porque el mutuario se va a obligar a regresarla, pero no te va a regresar el mismo billete de a 500 que tú le diste en un primer momento o que él te entregó en un primer momento, sino si tú le vas a regresar o él te va a regresar, siendo el caso, en un momento te doy el caso práctico, te va a regresar otro billete que vale lo mismo, pero no es el mismo porque la serie cambió, ¿no? Ese es un bien fungible. Yo te puedo prestar o te puedo dar en mutuo una tanda. Te invito a una tanda. Yo soy quien va a generar la tanda, entonces yo soy la mutuante. Yo te voy a transferir la propiedad de una suma de dinero. Van a ser
10, 11 semanas en las que tú me vas a dar 100 pesos cada lunes y cuando llegue la fecha pactada para hacerte la entrega a ti del dinero o del bien fungible, es decir, cuando te toque tu tanda en el número 5, 6 o el que te haya tocado, yo te voy a transferir la propiedad, pero ya no de 1,000 pesos que fueron cada semana. Si son 11 números, yo te voy a transmitir 1,000 pesos para que el día que yo te tengo que dar tu transmisión de propiedad, tú no das esos 100 pesos. Por eso son 11 semanas. Ahí las tandas es un contrato de mutuo, pero del tipo mutuo natural, mutuo simple. Las cajas de ahorro funcionan exactamente igual, pero ahí ya llevan un interés. Tú ahorras 200 pesos, yo soy la que genera la caja de ahorro, yo soy la mutuante, tú eres el mutuario. Tú me vas a dar 200 pesos cada quincena, cada mes, cada semana. Pero yo al final del año te voy a regresar la suma acumulada de lo que tú me fuiste otorgando, más el 25, el 15, el 10% de interés por los intereses que se generaron al tú otorgarme esa cantidad semanal, quincenal, mensual. Ese mutuo se le denomina mutuo con interés. La tanda no hay interés de por medio. Los mismos 100 que tú me diste una semana se te hicieron 1,000 por el paso del tiempo. En la caja de ahorro no, sí hay un interés de por medio y se vale también. Si yo voy a convertir el mutuo, pero en materia mercantil, entonces voy a generar totalmente, si yo quiero firmar un contrato de mutuo en materia mercantil, se puede hacer, pero a través de un documento que acredite el título de crédito. Es decir, préstame 1,000 pesos. Yo te presto 1,000 pesos, pero te voy a cobrar el 10% de interés mensual. Pero no lo vamos a hacer en contrato de mutuo. Yo quiero suscribir un pagaré. Para suscribir un pagaré no necesito el contrato. Ahí entonces encuentras la misma figura, pero en naturalezas diferentes. En la materia civil se llama contrato de mutuo y es un contrato. Pero en la materia mercantil, con la propia naturaleza del título mercantil, que es el pagaré, yo te presto 1,000 pesos, pero te voy a cobrar 10%, entonces tú no me terminas pagando los 1,000, me vas a terminar pagando la suerte principal más los intereses, ¿ok? Ese es el famoso contrato de mutuo que no se lleva a la práctica y es por eso que existe la defraudación económica de tantas personas. En la fecha actual, y no porque sea ahorita, sino en las abrogaciones y derogaciones del Código Penal, se hace una actualización o se hace una reforma de ley en el delito de fraude. Fraude muchísimas las especializaciones en el artículo como tal de fraude en Código Penal del Estado. Pero una de las grandes y peculiares reformas que tuvo es que al momento en el que tú suscribes un título de crédito con el dolo de no pagar, significa, préstame 1,000 pesos, te firmo el pagaré, pero desde que damos una fecha para el vencimiento, no se está pagando, no se está cumpliendo, ya se ejercitaron las acciones extrajudiciales para el cobro y no se hace, es fraude. Anteriormente, antes de esta reforma de ley, debía sustanciar el juicio ejecutivo mercantil o el ordinario mercantil y hasta que no se sustanciaba ese juicio y llegabas a sentencia de un juez, no podías acreditar una defraudación o un estado de insolvencia por parte del deudor. Es decir, hoy, con tan solo negarte al pago en un pagaré o en un título de crédito, tú ya puedes ser denunciado ante el Ministerio Público por fraude, sin necesidad de pasar por la vía ejecutiva u ordinaria mercantil. Eso en materia mercantil ante el incumplimiento de pago de un título de operación de crédito, un título de crédito. En el contrato de mutuo, ante el incumplimiento de mutuo, sí debemos ejercitar el juicio por incumplimiento ante un juez civil. Entonces, son las naturalezas diversas en la materia civil y en la materia mercantil. Si yo voy a ingresar o yo voy a ser quien genere una tanda, quien genere una caja de ahorro, sería preponderante generar cada contrato de mutuo a los participantes.
pero tú dime si en tu circunstancia, en tu misma familia, en tu mismo círculo de sociedad, entras a una tanda y firmas un contrato. No es una práctica que se lleve a la realidad. En los sucesivos artículos del 7.655, en lo que siga, te podrás percatar si el contrato de mutuo es exigible por escrito o puede atender la naturaleza verbal. Esa sería también una tareita para ti. Describamos ahora el contrato de prenda. El artículo 7.1066 marca que el contrato de prenda es aquel que se constituye, y a través de este contrato de prenda se constituye un derecho real. Ahí, palabra clave. Ve a tu doctrina para que busques el concepto de los derechos reales. Dice, mediante la prenda se constituye un derecho real sobre un bien mueble determinado para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. ¿Qué significa el contrato de prenda? Súper especial, súper atención en que el contrato de prenda se genera únicamente sobre bienes muebles. Bienes muebles. Y son bienes muebles determinados. Y esta prenda se va a constituir ese derecho real. Significa el derecho que tiene una persona física o una persona moral, sobre un bien mueble determinado, pero ese derecho que va a existir de mi derecho sobre ese bien que ya fue señalado, es para garantizar. Este prenda es un contrato de garantía. Remítete a tu clasificación de contratos. Es un contrato de garantía. Esta prenda que yo voy a generar sobre ese bien determinado va a garantizar que yo cumpla una obligación anterior y que esa obligación lleve al perfeccionamiento de un pago. ¿Ok? Prenda. Yo dejo en garantía algo para que lo entendamos más coloquialmente. Vamos a dar un caso práctico. Y los integrantes, las personas que intervienen o los elementos sujetos del contrato de prenda se llama acreedor y deudor. Acreedor es a quien tú le vas a generar la prenda, a quien le vas a dar en garantía un bien. El deudor es el que va a tener que cumplir una obligación para que se fenezca la prenda y se te sea devuelto tu bien mueble. ¿En dónde vemos el contrato de prenda? ¿En dónde vemos el contrato de prenda? Yo sé que para ustedes esto que les voy a comentar es totalmente desconocido. Ustedes son gente solvente económicamente de todo a todo y jamás ni nunca han tenido la necesidad de ingresar al Monte de Piedad, al First Cash, a todas esas instituciones prendarias a empeñar. Identifiquemos otra palabra del argot coloquial que no es legal. No se llama empeñar. Es que ya fui a empeñar la televisión, es que voy a ir a empeñar mi celular. No se llama empeñar, se llama dejar en prenda mi bien mueble para que me presten una lana, pago la lana y me dan mi bien mueble. Así funciona la prenda. Voy a la institución, si es que es una persona moral, voy al Monte de Piedad, yo les llevo mi anillo, lo evalúan, ahí tienen evaluadores y me dicen, por este anillo, ojo, no te están diciendo cuánto te costó. Te están diciendo, por este anillo, la institución te puede dar 1,000 pesos. Pero esos 1,000 pesos te los entrego en este momento. Pero esos 1,000 pesos tienes un mes para pagarlos, pero no pagas 1,000, vas a pagar 1,500 por los intereses y Y cuando ustedes ejercitan ese empeño, que no se llama empeño, a ustedes les dan a firmar un contrato. Ese contrato se llama contrato de prenda, ¿ok? Si tú pagas, no 1,000 que te prestaron, sino los 1,500 que es por los intereses, entonces tú pagas, cumples tu obligación de preferencia de pago y te regresan tu prenda, te regresan tu bien mueble. ¿Qué pasa si no pago? El mismo contrato de prenda, la misma institución financiera,
de prendaria te dice, en caso de incumplimiento, se dará el trance y remate de tu bien mueble. Es decir, no pagaste, yo como institución prendaria lo lanzo al mercado para que sea vendido y sea subsanada el pago que yo te di a ti. El dinero que te presté, yo me lo pago como institución y también genero un beneficio de interés. Eso se llama el contrato de prenda. Hoy aprendieron que no, la palabra empeño no es una palabra legal, no es una palabra que el código la contemple así. La palabra renta tampoco es una palabra que lo marque el código, se llama arrendamiento. ¿Ok? Lo voy a dejar hasta aquí, abogados, y vamos a tener en la subsecuente sesión el contrato de donación, el contrato de cesión de derechos, el contrato de permuta, de hipoteca, de asociación, de prestación de servicios profesionales. Estos son los contratos de mayor usanza. Estos son contratos tanto en materia civil como en materia mercantil. Estos son contratos que pueden abarcar ambas naturalezas del derecho y en lo subsecuente daremos las especificaciones, nos iremos a los contratos específicos en descripción específica de cada uno de estos contratos, pero nos vamos a enfocar enteramente al ámbito mercantil. ¿Ok? Que tengan bonita noche. Si hay alguna duda en cuanto al desarrollo de su carpeta, estoy atenta a sus preguntas a través de nuestras asesoras y de lo contrario, yo voy a abrir la plataforma. También hay un medio de comunicación para que ustedes puedan disipar todas y cada una de sus dudas. Bonita noche y estamos en contacto.